Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebu, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de todo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de impuestos. Es un vídeo que lo hago a petición de una amiga que me ha mandado una serie de preguntas, que son las siguientes: si es legal, viviendo en España y trabajando en España, trabajar en Noruega, si se puede hacer durante el periodo vacacional, cuánto habría que pagar de impuestos y dónde habría que declarar los impuestos. Para los que no me seguís normalmente, tened en cuenta que esto es un canal de entretenimiento, no es un canal de experto. Por lo tanto, lo que yo cuento aquí es según mis vivencias y lo que he aprendido por la experiencia. En ningún momento soy un experto en materia fiscal ni estoy recomendando que hagáis lo que digo en este vídeo. Yo simplemente cuento mi experiencia y aquellas cosas de las que me he ido enterando, pues a base de preguntar y de buscar en distintos sitios de información. En primer lugar, decir que los impuestos son muy importantes. El pagar impuestos nos permite posteriormente poder financiar temas tan importantes como la sanidad, la educación, la seguridad, las infraestructuras y todas aquellas cosas de los que los llamados países de bienestar pues gozamos y que realmente pues no nos damos cuenta de lo caras que son, y que si no hubiera una buena red de financiación vía impuestos, pues serían completamente imposibles de financiar. En segundo lugar, yo recomendaría que no se intentase hacer el listo con el tema de los impuestos, y si toca pagar tantos impuestos, pues toca pagar tantos impuestos. Se pagan tranquilamente, intentándolo hacer siempre de la mejor manera posible, porque muchas veces es bastante complicado entender cómo funciona el sistema, hace falta asesorarse bien, y yo no intentaría desde luego jugar con el tema de impuestos. Toca pagarlos, pues religiosamente se pagan y ya está. Como comentaba, muchas veces es complicado intentar hacerlo de la manera correcta, aunque uno lo intente. Por lo tanto, mis dos recomendaciones son: en primer lugar, ir a Hacienda. Probablemente alguien piense, pues vaya recomendación. Sí, pues vaya recomendación, pero poca gente lo hace. Hacienda tiene un cuerpo de funcionarios que normalmente, cuando se acude a ellos, te atienden de una manera bastante amable, por lo menos eso es mi experiencia personal, y te intentan asesorar de la mejor manera posible. Normalmente, cuando se acude a ellos, mucho mejor hacerlo con tiempo, porque si intenta hacerse con prisa siempre falta algún papel o hay algún problema de algún tipo, pero acudiendo con tiempo a ellos y planificándolo bien, siempre te asesoran y te intentan decir cómo hacer las cosas de la manera posible. Por lo tanto, puede sonar muy sencillo, muy fácil y absurdo, pero poca gente lo hace. En primer lugar, yo iría a Hacienda, expondría cuál es mi situación y que ellos intentasen asesorarme dentro de la mejor manera posible. En segundo lugar, viviendo en España, yo recomendaría tener un buen asesor fiscal de confianza. La expresión de confianza me gustaría remarcarla, porque yo, cuando vivía en España, en principio intenté hacerme la declaración alguna vez al principio, y viendo que era bastante difícil, pues acudí a un amigo de confianza que se dedicaba a estos temas, y a mí me lo hacía él y nunca tuve ningún problema mientras viví en España con el tema de impuestos. Recuerdo que algunas veces pues yo le llevaba, cuando íbamos a hacer la declaración, le llevaba un montón de cosas que en principio alguien me había comentado que eso se podía deducir y que con eso entraba en gastos deducibles, y él me decía directamente: esto no es deducible, esto no es deducible, esto no es deducible y esto no es deducible. Entonces, pues muchas veces insisto en el concepto de buscarse un asesor fiscal de confianza, porque puede haber gente que parezca que hace magia, pero la magia desaparece al cabo de 2, 3, 4 años, cuando viene una revisión, y entonces todas esas pequeñas cositas que sí que parecía que sí, pues va y resulta que no. Entonces, buscar un asesor fiscal de confianza, que hay muchos y muy buenos. Cuando parezca que alguien hace cosas mágicas, pues sí, es posible que haya alguno que hace cosas mágicas, pero en principio la mayoría pues no las van a hacer, y por lo tanto habría que tener cuidado cuando aparezcan cosas muy sorprendentes, muy raras y muy favorables, porque al final el responsable de los impuestos no es el asesor. El responsable de los impuestos pues eres tú, y quien va a tener que afrontar las consecuencias finalmente pues también eres tú. Por lo tanto, en principio, Hacienda y asesor de confianza.
Y ahora pues voy a contar un poco mi experiencia personal en cuanto a pequeñas cositas que quizá a alguien le puedan ser interesantes, donde yo he visto cierta complicación a la hora de realizar los trámites, que una vez lo sabes son relativamente sencillos, pero cuando no lo sabes, y normalmente pues esto hasta que no te ha pasado no lo sabes, pues la cosa puede tener su cierta complicación a la hora de solucionarlo si no se hace de la manera correcta. En primer lugar, mientras yo residía en España, como ya he comentado, la declaración de la renta no la hacía yo, me la hacía un amigo, llevaba los temas fiscales y nunca tuve ningún problema, todo perfecto. Y bueno, pues un día me llegó una carta negra de Hacienda. Las cartas negras de Hacienda, pues realmente yo había oído hablar de ellas, pero hasta que no te llega y ves que tiene toda la parte de delante negra, pues no sabes exactamente eso de la carta negra de Hacienda que es. Por lo menos estoy hablando de cómo se hacía hace unos cuantos años en España. Estoy hablando de hace, estábamos hablando probablemente de 2009, 2008 prácticamente. Bueno, yo recibo esta carta, la abro, veo que me están pidiendo una serie de cosas que yo no entiendo y entonces pues llamo a mi amigo y le digo, oye, que me están pidiendo esto. A mi amigo le extrañó bastante que me estuvieran pidiendo esto y entonces me dijo, oye, mira el papel que te di, a ver exactamente, dime lo que pone. Yo le dije lo que ponía y me dijo, sí, mira, esto no es correcto. Mándame la carta porque justamente ahí queda especificado que esto a ti no se te tiene que aplicar, que se te tiene que aplicar lo otro. Ha sido un error, mándame la carta y les hacemos una nota, les adjuntamos fotocopia de la carta y todo queda resuelto. Y efectivamente, pues había sido un error de Hacienda. Cuando se les envió la carta todo quedó claro, sin ningún problema, porque además estaba perfectamente especificado, tal como me decía mi amigo, dentro del papel que yo tenía. Y bueno, pues primera conclusión, a veces Hacienda también comete errores. Todos cometemos errores, nosotros cometemos errores, Hacienda comete errores y por eso tan importante tener un buen asesor de confianza que te haya hecho las cosas, que sepas exactamente, que sepa él exactamente todo lo que hay y que cuando viene un problema, en un momento te dice, eso no puede ser, pásame este papel y lo solucionamos. Y así fue, eso no era, le pasé el papel y todo solucionado. Segunda complicación, cuando nos vinimos a Noruega. En España me lo llevaba él todo muy bien, pero claro, el problema viene cuando yo me voy a Noruega. El tema de impuestos nacionales, todo clarísimo, pero el tema de impuestos internacionales es otra cosa. Y esto solamente los controlan quienes llevan tema de impuesto internacional. Me lo hizo lo mejor que pudo, con otro amigo, y también junto con Hacienda. Pasan unos meses, me vengo a Noruega, pasan los meses, llegan las navidades, cartita negra de Hacienda. La segunda, abro la carta y bueno, me piden una serie de documentación. La carta llega en Navidades y con un plazo de 10 días. Claro, Noruega, Navidades, todo paralizado, no se puede hacer absolutamente nada. Llamé a Hacienda, les expliqué la situación y muy amablemente me dijeron que lo que tenía que hacer era pedir una prórroga y posteriormente ya añadir toda la documentación con el número que ellos me habían enviado. Y así lo hice. Pedí la prórroga, todo sin ningún problema, y entonces tuve que pedir los distintos papeles que me pedían, que básicamente pues era poco menos que justificar que yo era yo, que los ingresos que había tenido en España los había tenido, que mis cuentas bancarias eran mis cuentas bancarias, que estaba tributando y residiendo en Noruega, es decir, eran una serie de papeles muy sencillos que tampoco tenían mucha dificultad, pero sobre todo el que más problema tenía por el tiempo es el justificante fiscal de Noruega, puesto que, como he comentado, esto llegó en Navidades Noruega queda paralizada y tenía su tiempo. Se solucionó sin ningún problema y todo perfecto. Simplemente era aportar documentación. Una vez ya aquí, pues aprovechando las vacaciones, al estar en España, nos pasamos por Hacienda, donde muy amablemente pues ya nos explicaron cómo teníamos que proceder con nuestra situación personal. Cuando vives fuera del país, Hacienda tiene, o por lo menos tenía antes, una delegación que es la de no residentes. En Valencia se encontraba en la calle Jesús, donde te atendían muy amablemente. Creo que era también la de grandes empresas, estaba en el mismo sitio. Y allí en la sección de no residentes, pues te explicaban muy amablemente las cosas y te atendían muy amablemente. Siguiente pequeña sorpresa, cuando en principio nosotros nos vinimos a Noruega, pues en España no teníamos ningún tipo de actividad económica,
pero sí que teníamos unas propiedades, pues las propiedades tributan. Cuando te vienes, las propiedades tributan y tributan en el país que estás. Entonces hay que pagar impuestos por la vivienda. Y siguiente sorpresa, si tienes un piso y un garaje, cuando el registro catastral es diferente, hay que hacer dos declaraciones. No puedes hacer una misma declaración con el piso y el garaje incluidos, sino que tienes que hacer dos declaraciones, una con el piso y otra con el garaje. Esto en caso de no tenerlo alquilado. ¿Que lo tienes alquilado? Pues ya la cosa cambia. Entonces, dependiendo de cómo lo alquiles, tienes que hacer un tipo de declaración o tienes que hacer otro tipo de declaración. Hasta este año, teniéndolo alquilado junto, que yo personalmente recomendaría, si se tiene un piso y un garaje, alquilarlo junto, se hace solamente una declaración. Si se alquila por separado, el garaje, por lo menos hasta este año, representa una complicación extra, puesto que por el garaje hay que hacerlo con IVA. Si se alquila junto, estando dentro de la misma finca, porque no es lo mismo si se tiene un garaje en una punta de la ciudad y el piso en la otra, sino que si es, digamos, el mismo conjunto, que forma parte de la misma finca, lo que se puede considerar una misma estructura, pues entonces yo recomendaría siempre, digo que yo no soy un asesor fiscal, así que miradlo con Hacienda, miradlo con vuestro asesor de confianza, pero desde mi punto de vista es mucho más sencillo alquilarlo todo junto y ya te evitas problemas, pagar los impuestos correspondientes y fuera. Hasta este año, cuando había ganancias, había que hacer declaración trimestral y cuando había pérdidas, declaración anual al año siguiente durante los primeros 20 días. Este año lo han cambiado. Este año la declaración tanto a ganancias como a pérdidas se hace de manera anual y dentro de los 20 primeros días del año siguiente. Por lo tanto, cuando alguien se va del país, tiene un piso que ha estado utilizando como vivienda habitual y se va de ese piso al extranjero, bueno, pues eso deja de ser vivienda habitual y tiene una tributación que en este caso pues viene a ser lo que os he comentado. Siempre miradlo con Hacienda, cada cual tiene su situación personal con sus pequeñas variantes, por lo tanto, id a Hacienda, comentarles vuestra situación, os van a atender normalmente muy amables y sin ningún problema, o por lo menos eso es mi experiencia personal, igual alguien tiene una experiencia totalmente contraria, pero la mía en principio es que son funcionarios que están allí para atender al público y cuando alguien va y les cuenta su situación, ellos intentan resolverlo y ayudar de la mejor manera posible. Por lo tanto, ellos os asesorarán y os dirán qué tipo de formulario tenéis que usar, cuándo lo tenéis que hacer, incluso ellos tienen algún tipo de tablas que te ayudan a ir registrando cuáles han sido tus movimientos a lo largo del año y hacerlo, y en general hasta el momento yo tengo que decir que estoy contento con ellos porque nos han tratado bien y aparte nos han asesorado, creo que de una manera correcta. Y ahora pues voy directamente a lo que son las preguntas que mi amiga me ha hecho respecto a impuestos. Lo primero, si se puede trabajar en otro país, pues normalmente sí que se puede trabajar en otro país, claro que se puede trabajar en otro país. El tema de los impuestos es muy curioso porque no lo he dicho antes, pero por ejemplo hace poco me enteré que si eres ciudadano estadounidense, parece ser que trabajes donde trabajes, tributes donde tributes, tienes que tributar también en Estados Unidos. Por lo tanto, siempre recomiendo que os enteréis con Hacienda tanto si emigráis del sitio de donde habéis emigrado y del sitio a donde emigráis. Porque, por ejemplo, en caso de Estados Unidos está esta peculiaridad y cada país tiene su pequeña peculiaridad. En el caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de Noruega, que es un país europeo, pero que no pertenece a la Comunidad Europea, pero que es asociado, tiene el Tratado Schengen y muchos acuerdos con España. Y estamos hablando de España, y entre España y Noruega pues hay una serie de acuerdos y de tratados que no se encuentran con otros países. Por lo tanto, muy importante tener en cuenta que en este vídeo yo os comento la situación concreta de Noruega. Pero si alguien emigra a otro sitio, cuidado, buscad el sitio, cada país tiene sus pequeñas peculiaridades. Tanto el país donde se migra como el país desde el que se migra. Entonces siempre miradlo con los dos sitios, eso es mi recomendación, cada cual pues que haga lo que considere. En principio, entre Noruega y España hay una serie de tratados donde si tú has pagado impuestos en un sitio, teóricamente, pues no los pagas en otro. Siempre hay que pagar en uno de los dos sitios, normalmente donde tienes el ingreso tienes que pagar, pero después se te ajusta en el otro sitio. Entonces, si puedo trabajar en otro país, pues si vives en España, sí que puedes trabajar en Noruega siendo residente en España, a no ser que haya alguna situación especial que te lo impida.
Si se puede trabajar en el otro país aprovechando tu periodo vacacional de descanso del trabajo, bueno, pues ahí entramos en otro tema. Lo primero, hay que ver si es administración pública o privada. Si es administración privada, en principio yo iría a recursos humanos y miraría el contrato. Siempre hay que mirar el contrato para ver lo que pone tu contrato, porque es posible que tengas algún tipo de exclusividad que te impida trabajar para otra compañía o que te impida trabajar en cualquier otro tipo de sector. En mi caso concreto, yo en el contrato tengo una pequeña cláusula donde para poder trabajar con otras compañías, pues tengo que tener autorización por escrito de mi compañía. Por lo tanto, yo sí que puedo, pero tengo que tener una autorización por escrito. Por lo tanto, empezar a hacer cosas por mi cuenta, pues me podría acarrear problemas. No significa que no pueda hacerlo, pero puedo hacerlo con autorización por escrito. Por otro lado, si estamos hablando de administración pública, en España, no sé cómo estará ahora, eso tendríais que mirarlo también con recursos humanos y mirar el contrato. Siempre es muy importante mirar el contrato porque recursos humanos os puede asesorar, pero también puede cometer errores. Entonces siempre es muy importante leer los contratos, aunque en España los contratos suelen ser bastante farragosos o por lo menos lo eran antes. Aquí en Noruega son mucho más sencillos y más fáciles de comprender, aunque estén en noruego. Trabajando en la administración pública, cuando yo vivía en España existían dos cosas: exclusividad y compatibilidad. Normalmente la gente ha oído hablar de la exclusividad, pero no todo el mundo ha oído hablar de la compatibilidad. Entonces, en caso de trabajar en sector privado, contrato y recursos humanos. En caso de trabajar para sector público, cuidado con la exclusividad y cuidado con la compatibilidad. No sé si seguirán actualmente, creo que sí, pero antes estaban estas dos cosas. Y normalmente siempre se piensa en la exclusividad, pero se olvida la compatibilidad. Recursos humanos y contrato nuevamente. Siguiente pregunta: ¿cuánto hay que pagar de impuestos y dónde hay que pagarlos? Bueno, pues esto es una respuesta básica y compleja a la vez. En primer lugar, ¿dónde hay que pagar los impuestos? Pues los impuestos, en primer lugar, en caso de alguien de España que trabaja en Noruega te van a quitar impuestos. Si trabajas para una administración privada, ya te van a quitar los impuestos ellos directamente. Van a ajustarlo en función de lo que vayas a ganar y el tiempo que vayas a estar en Noruega y te van a quitar impuestos. Posteriormente, vuelves un segundo periodo, pues entonces tendrían que ajustarlo, porque en principio ya lo habían hecho con un periodo y una cantidad que probablemente sea una deducción baja, sea un porcentaje bajo el que se te aplique, pero si posteriormente se vuelve, ya ahí es bastante fácil que suba de tramo y por lo tanto después al año siguiente haya que volver a pagar impuestos en Noruega. Como he comentado antes, en principio se supone que entre Noruega y España pues hay ciertos tratados, con lo que ese dinero que se ha obtenido en Noruega habría también que declararlo en España, así como los impuestos que se han pagado. Y ya pues Hacienda ajustaría. Si se han pagado impuestos en exceso, pues habría una devolución, supongo, y si se han pagado impuestos por defecto, pues tocaría probablemente pagar un poquito más. En el caso concreto de Noruega y España, pues yo contactaría con Hacienda y contactaría con Skatteetaten, que es la Hacienda noruega, les preguntaría a los dos y me aseguraría de, teniendo en cuenta cuánto me van a pagar, lo que me van a pagar, lo que me van a retener en Noruega y posteriormente qué ajuste tengo que hacer en España. Y en principio, pues esa sería mi recomendación en cuanto a alguien que quiera vivir y trabajar en España y esporádicamente, pues quizá le interese trabajar en Noruega. Y para terminar el vídeo, pues bueno, simplemente contar una pequeña forma de ver el tema de los impuestos, que no es mía, pero que me pareció bastante interesante. A mí, como ya empecé a explicar al principio de los vídeos, pues me gusta hablar y me gusta hablar un poco con todo el mundo y me gusta hablar con gente mayor porque la gente mayor pues tiene mucha experiencia y puede aportar mucho a nuestra vida, puesto que ellos ya han pasado por todo lo que estamos pasando nosotros y nos pueden enseñar bastante y dar puntos de vista que nunca habíamos tenido en cuenta. Y un día, en una de estas esperas, no recuerdo si fue esperando el tren o dentro del tren hasta llegar a destino o en algún sitio mientras esperábamos a ser atendidos en no sé dónde,
pues estuve hablando con un señor mayor y empezamos a hablar de impuestos. Es lo típico, empiezas a hablar de una cosa, vas cambiando a otra y no sabes cómo estás hablando de impuestos con un señor al que no conoces, pero que tiene una forma interesante de ver lo que tendrían que ser los impuestos. Yo no digo ni que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, sino simplemente lo comento porque me pareció bastante interesante y una forma muy curiosa de ver los impuestos. Este señor proponía un único gravamen de impuestos del 25%. Su fundamento era: cuando alguien paga el 25%, el que tiene más aporta más y el que tiene menos aporta menos, teniendo todos ellos el mismo esfuerzo. Y comentaba que no le parecía bien que alguien aportase el 5 y que otro tuviese que aportar un 50, aunque el que aporta el 5 tenga unas condiciones económicas, digamos, menos favorables, y el que aporta el 50 tenga unas condiciones más favorables. Su fundamento era que cuando alguien tiene que aportar un 50 y alguien tiene que aportar un 5, alguien está haciendo un 45% más de esfuerzo fiscal para poder pagar impuestos y que eso, según comentaba él, es la base del fraude. Porque alguien que está pagando un 50 ve que alguien está pagando un 10, un 12, un 15 y que no solamente están pagando menor porcentaje, sino que la cantidad total es mucho menor y que por lo tanto entienden que tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que los demás para sufragar servicios que además normalmente ellos no usan. Y a partir de ahí, según él comentaba, yo siempre digo que según él comentaba, yo no digo ni que esté a favor ni que esté en contra, pero él decía que esto es un punto muy fuerte de la base del fraude fiscal. ¿Qué proponía él? Que me pareció muy interesante. Como digo, una base única de un porcentaje único de impuestos del 25%, todo el mundo paga el 25%, el que gana 10.000 paga el 25%, el que gana 100.000 paga el 25%, el que paga 100.000 está aportando mucho más, puesto que gana mucho más, pero no está haciendo un mayor esfuerzo fiscal que el que gana 10. Y lo ponía hasta un punto de aproximadamente unos 500.000 euros. El que gana 500.000 euros y paga el 25, pues está pagando 125.000, que está bastante bien. A partir de ahí proponía un punto estable de esa cantidad, pues unos 125.000 euros aproximadamente, y que ya no subiese. Ahí no acaba todo. También comentaba que normalmente la gente que tiene mucho dinero no hace uso de los servicios públicos, no hace uso de una educación pública, no hace uso muchas veces de transporte público, no hacen uso de sanidad pública y que por lo tanto, hasta cierto punto, pues la persona que aporta muchos impuestos se ve menos beneficiada que la persona que aporta muchos impuestos. Por lo que poner ese tope, en principio, a él le parecía algo razonable. No obstante, también comentaba que ese relax, entre comillas, fiscal, llamémoslo, de, bueno, hemos llegado hasta este punto, a partir de ahí da igual lo que ganes, solamente vas a pagar esto, con lo que alguien que ingrese muchísimo dinero, pues puede llegar a un punto en el que a lo mejor esté pagando un 1% o un 0,5% de impuestos, pero ahí entraba una red social en cuanto a subidas de salario y en cuanto a, en casos de grandes empresas, facilitar producción y tejido dentro del país donde se realice, o sea, una producción a nivel local, lo que lleva a mejores salarios, lo que lleva a mayor recaudación. El pensamiento de este señor era facilitar que todo el mundo tenga salarios relativamente altos para que todo el mundo pague un 25% relativamente alto, quien tenga mucho que pague esa cantidad tope y que tenga, digamos, que facilitar aumento de salarios y producción local, lo que lleva a mayor gasto, mayor consumo y mayor recaudación de impuestos en todos los trabajadores que tiene a su cargo, que además tienen buenos salarios. Me pareció una idea relativamente interesante. Yo, como digo, no digo ni que esté a favor ni que esté en contra, pero me pareció curioso y como me pareció curioso, y esto es un canal de entretenimiento, pues os lo comento. Y entonces a quien le parezca una idea interesante, pues que la tome, y a quien le parezca una idea poco interesante, pues que la deje. Esto simplemente, repito, no es un canal de ningún otro tipo, es de entretenimiento, es una cosa que me parece curiosa y
A quien le parezca interesante, pues que la considere, y a quien no, que no. Y esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya parecido, en primer lugar, entretenido. Hay a quien los impuestos os parecerán aburridos. A mí personalmente me parecen algo apasionante. Espero que el objetivo del vídeo, que es entretener, se haya cumplido. Espero que a alguien le haya sido útil la información. Repetir siempre que yo no soy experto en materia, por lo tanto, acudir a Hacienda o al organismo fiscal del país que sea y acudir a un asesor para después evitar posibles problemas. Y con esto acabo el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a un like, compartir, darle a la campanita para recibir notificaciones y nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebú. Hasta la otra.